Hola a todos. ¿Qué tal? Eh, este es el último controlador que vamos a ver en el módulo 2, que corresponde al control de posición, en el que estamos resolviendo el problema de regulación en el que queremos lograr que el error de posición y la velocidad vayan a cero y lo hagan de forma global y asintótica. A diferencia, bueno, en el controlador pasado habíamos hecho un controlador PID no lineal, que era una versión del controlador adaptable que utilizaba todo el modelo dinámico. Entonces, en este controlador lo que nosotros nos preguntamos es cómo pudiéramos diseñar un controlador no lineal, un PID no lineal, pero de forma que no tengamos que estimar todos los parámetros del modelo dinámico, o sea, los parámetros de la matriz de inercia, los parámetros de la matriz de Coriolis, si solamente lo que nos estorba o lo que quisiéramos adaptar solamente nos hace falta los parámetros del vector de gravedad. De tal forma de que diseñemos el controlador que tenga la forma que sea como un controlador que inyecta amortiguamiento, que tiene un término proporcional al error de posición y que además nos ponga o nos agregue una estimación del vector de gravedad. Recordemos que la estimación del vector de gravedad es igual a evaluar el vector de gravedad con unos parámetros estimados. Repito, para el caso, por ejemplo, de un robot con un grado de libertad que tiene una masa, una longitud, una posición y que en la horizontal esa posición vale cero para un solo grado de libertad, pues entonces el vector, bueno, en este caso el término g de q es mgl multiplicado por el coseno de q, de tal forma que g estimado q es igual a mgl visto como parámetro todo por el coseno de q, o escrito de otra forma, phi estimado por el coseno de q. Ahora, en este caso solamente tendremos que estimar un solo parámetro porque solamente necesitaremos un parámetro para el término del vector del término de la fuerza de gravedad. Ah, de tal forma que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso anterior, en el caso de estimación del modelo dinámico completo, los parámetros de la matriz de inercia de Coriolis más los del vector de gravedad, pues la cantidad de parámetros aumenta. Para el pelícano, para el robot pelícano, por ejemplo, con 2 grados de libertad, el vector de gravedad está en función solamente de dos valores, de dos parámetros. Esos dos parámetros los pueden ir a ver al manual, pues esos dos parámetros no son otra cosa más que yo los nombro aquí como phi 4 y phi 5, que son estos dos valores de aquí. Entonces, con el controlador anterior teníamos que estimar estos 5 parámetros, por ejemplo, para el robot de 2 grados de libertad. Pero para este controlador, para el controlador que solamente va a estimar el término del vector de gravedad, pues para el robot de 2 grados de libertad deberíamos de estimar solamente dos parámetros. De tal forma que utilizando las propiedades que vimos en el video pasado para el vector de gravedad, pues el controlador lo podemos escribir de la forma menos dq punto menos pq tilde más la matriz regresor del vector de gravedad, que depende solamente de la posición, multiplicado por la estimación de los parámetros. Repito, aunque valga la redundancia, diga yo aquí que el vector de parámetros es de dimensión p, pues esta dimensión es más pequeña que, aunque sea el mismo valor p, que en el controlador anterior, donde deberíamos de estimar los parámetros de todo, de la matriz de inercia, de Coriolis y gravedad. Entonces, el lazo cerrado nos queda de la forma q dos puntos igual a menos m a la menos 1, que multiplica función de la posición, que multiplica a Coriolis,
más D por Q punto más P por Q tilde más, en este caso, G de Q menos YG de Q por phi estimado. Sí. Ahora, recordemos que G de Q pues no es otra cosa más que la misma matriz regresor Y de G multiplicado por los parámetros reales. Por lo tanto, este lazo cerrado lo puedo escribir de la forma menos m a la menos 1 función de la posición por Coriolis más amortiguamiento más la parte proporcional al error más YG de el vector, la matriz regresor del vector de gravedad multiplicado por phi menos phi estimado. Para estar de acuerdo con la definición que habíamos hecho de phi estimado, perdón, del error de estimación paramétrica, en la clase anterior o en el video anterior habíamos dicho que el error en la estimación paramétrica era igual a el parámetro estimado menos el parámetro real. Pues entonces lo que vamos a hacer es escribir este lazo cerrado de la forma menos m a la menos 1 función de Q por Coriolis Q punto más DQ punto más PQ tilde más el vector regresor o la matriz regresor multiplicado por, en este caso ya no va a ser más, para poder mantener la misma definición va a ser un negativo, menos por phi tilde. Y entonces, este es el lazo cerrado. Si analizamos la función de energía que tiene este lazo cerrado, pues la función de energía, déjenme decirle HD igual a la energía cinética. Tiene energía cinética que es un medio de Q punto transpuesta M por Q punto. Energía potencial tiene la asociada a un resorte virtual Q tilde. Y de una vez vamos a poner el término asociado a el error en la estimación. Entonces, la derivada obviamente pues no es otra cosa más que de estos dos términos. La derivada va a ser menos D por Q punto al cuadrado y me va a quedar menos por menos más Q punto transpuesta YG de Q por phi tilde, menos por menos más, sí. Y la derivada de este término me va a quedar más K phi tilde transpuesta por phi tilde punto. Recordemos que phi tilde punto es igual a phi estimado punto menos phi estimado, perdón, menos phi punto, pero como los parámetros son constantes, pues entonces phi punto vale 0. Por lo tanto, la derivada es igual a menos D por Q punto al cuadrado más Q punto transpuesta, matriz regresor, error de la estimación, más K teta, déjenme cambiar el orden y déjenme poner teta estimada punto transpuesto por teta por phi tilde. Entonces, factorizando esta phi tilde de aquí con esta phi tilde de aquí, esto nos queda menos de Q punto al cuadrado más, voy a hacer la transpuesta aquí de una vez, más K por phi estimado punto transpuesto por phi tilde. Y como le hicimos en el video pasado, pues para poder tener negatividad, observen que este término ya es negativo, pero entonces este otro término nos estorba, pues entonces nos gustaría que esto fuera igual a 0. Para que eso fuera igual a 0, pues podemos hacer simplemente
phi estimado punto igual a menos 1 entre k multiplicado por y, el vector regresor, por q punto. Y si hacemos esto, o sea, si hacemos la ley de adaptación paramétrica igual a esto, pues entonces nos va a quedar h punto deseado igual a menos d por q punto al cuadrado. Y esto ya es negativo semidefinido. Y entonces, como el lazo cerrado que tenemos aquí es autónomo, junto con la ley de la estimación de parámetros que tenemos aquí es autónomo, pues entonces preguntemos por la Salle cuáles son las trayectorias que viven en el conjunto invariante HD igual a 0. Pues las trayectorias que viven obviamente son Q punto igual a 0, por lo tanto Q2 puntos igual a 0. Y entonces, ¿eso qué significa? Pues observen. Primero, Q punto igual a 0 implica de esta ecuación que phi estimada punto vale 0, o sea, si llega al equilibrio, si llega a un equilibrio. Del lazo cerrado tenemos que Q2 puntos es igual a 0, premultiplicamos por m por menos m, nos va a quedar CQ punto, pero CQ punto, Q punto vale 0, o sea, Q punto vale 0, Q punto vale 0, este vale 0, premultiplicamos por menos m, y entonces nos va a quedar PQ tilde menos YG de Q por phi tilde. Entonces, del lazo cerrado nos queda PQ tilde menos YG de Q por phi tilde igual a 0. ¿Y esto qué es? Pues esto, desafortunadamente, son soluciones de la forma Q igual a Q deseado. Este pasó con un positivo, entonces más 1 entre P por YG de Q de phi tilde. Y entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque como lo habíamos dicho en el video pasado, o tiene múltiples soluciones. Lo que nosotros estamos buscando es que la única solución sea Q igual a Q deseado. Pero para eso, o hacemos que P sea infinito, o sea muy grande para que este término valga prácticamente 0, o el error phi tilde vale 0. Pero si el error phi tilde vale 0, pues significa que debemos conocer los parámetros. Y eso no es lo que estamos buscando. Entonces, pues, desafortunadamente, ese controlador es bueno, pero la ley de adaptación que acabamos de diseñar aquí no es buena. ¿Por qué? Pues porque esa ley de adaptación converge a un valor, o sea, se hace 0 cuando la velocidad se hace 0. Pero a nosotros nos gustaría que los parámetros se sigan estimando hasta que el error de posición también vale 0. No solamente mientras la velocidad no vale 0 haya estimación de parámetros, no, queremos que también se haya estimación de parámetros mientras el error no valga 0. Y entonces esa ley de estimación no nos sirve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer no es algo fácil. Lo que vamos a hacer no es algo fácil de analizar, desafortunadamente, pero lo conocemos ya desde hace muchos años. Lo propusieron, creo que Rafael Kelly lo propuso en 1993, entonces ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, primero que nada, déjenles propongo una función acotada del error de la forma h de q tilde, que es igual a 1 entre 1 más la norma de q tilde al cuadrado, multiplicado por q tilde. Que observen que h de 0 es igual a 0 y cuando q tilde está en el infinito, pues entonces este término se queda acotado. Este término se queda acotado y se queda acotado probablemente por la unidad.
Ah, sí, no lo había analizado antes, pero yo creo que se queda acotado por la unidad. Esto ya se los confirmaré después. El chiste es que, bueno, ya pueden observar que cuando, como Q tilde, la norma de Q tilde aparece en el denominador, conforme Q tilde va creciendo, pues el denominador se va haciendo más pequeño, el denominador se va haciendo más grande, por lo tanto, este término se va haciendo pequeño, pero multiplicado por algo grande, pues entonces este término no converge al infinito, este término se queda acotado. Entonces, si yo les defino esta función h de q tilde como esta forma, déjenme utilizarla para definir una función con un término cruzado que va a tener la forma, déjenme poner UH, que va a ser una función que va a tener el término h transpuesta de q tilde, que es el término que les acabo de definir, multiplicado por la matriz de inercia, multiplicado por la velocidad. ¿Y este término para qué me sirve? Pues observen lo siguiente. La derivada de este término vale la derivada de h punto, bueno, la derivada de h multiplicado por m por q punto, más h por m punto por q punto, más h por m por q dos puntos. ¿Y eso qué, verdad? Bueno, pues lo interesante viene ahora. Lo interesante es que el término, este último término, el h transpuesto m por q dos puntos, si yo sustituyo lo que vale q dos puntos, recuerden, lo que vale q dos puntos del lazo cerrado, lo tenemos aquí, en esta ecuación de aquí, y entonces lo que vale q dos puntos es menos m a la menos 1 multiplicado por todo lo que está dentro del corchete. Entonces, ese menos m a la menos 1, bueno, pues nos va a quedar menos h transpuesto m por m a la menos 1 por todo el corchete. Pero estas dos es una identidad, por lo tanto esto me queda menos h transpuesto por todo lo del corchete. ¿Y eso qué es? Nos va a quedar menos h transpuesto por todo lo del corchete. En el corchete tenemos, ¿qué tenemos? CQ punto, tenemos PQ tilde, tenemos DQ punto y tenemos menos YG de Q por phi tilde. ¿Y esto qué es igual? Bueno, pues esto es igual a unos términos, pero el que estoy muy interesado en tener es este término. Déjenme sacar solamente este término. Este término va a ser menos h transpuesto por p por q tilde, y luego voy a seguir teniendo menos h transpuesto por cq punto más dq punto menos YG de Q de phi tilde. Y entonces, este término de aquí es un término muy bonito porque tiene la forma menos 1 entre 1 más la norma de Q tilde al cuadrado multiplicado por Q tilde transpuesto por P, pero P es una escalar, entonces déjenme sacarlo, por P por Q tilde. ¿Y qué es Q tilde transpuesto por Q tilde? Pues Q tilde transpuesto por Q tilde es Q tilde al cuadrado. Por lo tanto, este término vale menos P, 1 entre 1 más Q tilde al cuadrado por Q tilde al cuadrado. Y entonces, si nosotros modificamos nuestra función de energía, déjenme llamarle ahora la energía deseada igual a la HD que les propuse antes, más este término que les acabo de dar ahora, que vale UH, que es H transpuesta por M por Q punto, multiplicado por una ganancia. Déjenme ponerle la ganancia gamma. Entonces gamma por el UH, que esto es igual a ¿quién? Pues HD es la energía cinética, Q punto transpuesta a M por Q punto,
más la energía potencial, que es 1/2 de P por Q tilde al cuadrado, más el término cuadrático 1/2 de K del el error de la estimación, y luego más el gamma por el UH, en donde gamma va a ser un parámetro a diseñar que va a ser estrictamente positivo. Pues entonces la energía deseada va a ser igual a 1/2 de Q punto transpuesto M por Q punto más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado más 1/2 de K por phi tilde al cuadrado más gamma por UH, pero UH ¿qué es? Es H transpuesto de Q por M por Q punto. Y entonces esto tendría una derivada de la forma E punto D igual a, de todos estos nos quedaría algo como menos D por Q punto al cuadrado y luego más YG transpuesto de Q por Q punto, ¿sí? Más phi estimado punto, más phi estimado punto, todo esto transpuesto multiplicado por phi tilde. Y la derivada de este término de aquí, pues van a ser un montón de cosas, pero entre ellas, la que nos interesa es la que viene de este término de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a ser? Pues la derivada de este término va a ser más gamma por H punto transpuesto de Q por M por Q punto más gamma H transpuesto por M punto por Q punto más gamma H transpuesto M por Q2 puntos. Y de este Q2 puntos, al sustituirlo del lazo cerrado, pues nos va a quedar, seguimos trayendo que la derivada es menos D por Q punto al cuadrado más YG transpuesto de Q por Q punto más phi estimado punto transpuesto por este, y luego más gamma que multiplica a el H transpuesto punto por el M por el Q punto más el más el H transpuesto M punto Q punto y luego más bueno, de aquí de una vez voy a separar menos el gamma por el gamma por el P, o sea, el gamma por esto, y eso es el gamma por el P por 1 entre 1 más la norma de Q tilde al cuadrado por Q tilde al cuadrado, y luego me va a quedar menos el gamma que multiplica a el H transpuesto multiplicando a todos los otros términos que no quite del corchete, que son CQ punto más DQ punto y luego menos YG de Q por phi tilde. Y entonces factorizamos este phi tilde de aquí con este phi tilde de aquí y nos va a seguir quedando menos de Q punto al cuadrado más Y transpuesto G de Q por Q punto más phi punto y luego menos por menos más este menos por este menos es un más, lo metemos aquí, más, ¿quién va a ser? Pues al factorizar el phi tilde nos va a quedar, con el transpuesto afuera, nos va a quedar gamma por YG transpuesto de Q por H, esto transpuesto por phi tilde, más
gamma que multiplica a h punto transpuesto por m q punto más h transpuesto m punto q punto, y luego de una vez metemos todos estos términos. Bueno, este ya no, este último ya no, porque este ya lo incluimos aquí, este ya está aquí. Entonces metemos el menos h transpuesto cq punto, metemos el menos h transpuesto por d, déjenme poner el d afuera, menos d por h transpuesto por q punto, y listo. Cerramos paréntesis aquí y nos queda el término muy importante y muy interesante, que es el término gamma por p por 1 entre 1 más q tilde al cuadrado por q tilde al cuadrado. ¿Y por qué muy importante y muy interesante? Pues porque ese término es el que nos va a dar la negatividad con respecto a q tilde en la derivada de la función de energía. Entonces tenemos que la derivada de la función de energía ahora es igual a menos de q punto al cuadrado menos gamma por p por 1 entre 1 más q tilde al cuadrado por q tilde al cuadrado. Y estos son los dos términos que nos dan la negatividad. Nos falta obviamente escribir todos los otros términos. Ahora, observen. Si yo hago que todos estos elementos de aquí, que la suma de estos elementos de aquí valga 0, pues entonces todo ese término del paréntesis se va a ir. ¿Y cómo puedo definir entonces mi ley de adaptación de parámetros para que eso valga 0? Pues muy simple. Agarramos la ley de adaptación de parámetros igual a menos aquí hay algo. Me falta una K aquí. Me falta una K en este valor de aquí. Más K por la derivada de la ley de la derivada de la estimación de parámetros. Por lo tanto, aquí es menos 1 entre K, que multiplica ¿a quién? Pues multiplica a, fíjense que puedo factorizar el regresor transpuesto del vector de gravedad, y entonces lo factorizo y transpuesto g de q, que multiplica a q punto más gamma por h, y ya está. Si escribo lo que vale h, pues entonces esto es igual a menos 1 entre k por y transpuesta de g de q, que multiplica a q punto más gamma por 1 entre 1 más la norma de q tilde al cuadrado por q tilde. Y entonces observen lo siguiente. Ojalá recuerden que les dije en la ley de adaptación anterior, en la que dejábamos solamente que fuera función, la ley de adaptación esta, que fuera función solamente de la velocidad, o sea que se detenía la adaptación de los parámetros cuando la velocidad valía 0, pues a diferencia con esta nueva ley de adaptación de parámetros que tenemos aquí, esta nueva ley de adaptación de parámetros que tenemos aquí se va a detener, o su equilibrio está cuando la velocidad y el error de posición valen 0. Mientras el error de posición y la velocidad no valgan 0, pues entonces la ley de adaptación de parámetros no va a estar en equilibrio, y por lo tanto van a continuar adaptándose nuevos parámetros. Así que vamos por buen camino. Además, si definimos la ley de adaptación de parámetros de esta manera, pues entonces todo este paréntesis que nosotros tenemos aquí, pues va a valer 0. Y por lo tanto todo este término se va a desvanecer de la derivada, y entonces nos va a quedar que la derivada de la función de energía va a ser esto que tenemos aquí, más pues el término gamma que multiplica a todo el corchete de todo lo que aparece aquí.
Y aquí hay un problema. O sea, ahorita ya tenemos resuelto el problema más o menos. ¿Por qué? Pues porque, punto número 1, ya logramos diseñar una ley de adaptación de parámetros de tal manera que se desvanezca solamente cuando la velocidad y el error de posición valgan 0. Eso está muy bien. Lo malo son dos cosas. 1, al haber definido todo esto, primero, ¿cómo podemos asegurar que la función de energía es estrictamente positiva? Este primer término de aquí es estrictamente positivo con respecto a la velocidad. Este término de aquí es estrictamente positivo con respecto al error de posición. Este es estrictamente positivo con respecto a la ley, a la estimación paramétrica, al error de estimación paramétrica. Pero este término de aquí no es ni positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque ese término es un término cruzado entre el error de posición y la velocidad. La matriz de inercia es una matriz, es un operador estrictamente positivo porque la matriz de inercia es estrictamente positiva, pero tenemos un término cruzado entre el error de posición y la velocidad. Y ese término no tiene signo definido. Por lo tanto, ganamos en la ley de adaptación, tenemos una muy buena ley de adaptación de parámetros, pero ahora tenemos que ser muy inteligentes a la hora de escoger, a la hora de elegir cuánto vale el valor gamma, cuánto vale el valor de la ganancia gamma, de tal manera que la función de energía, la energía deseada, sea estrictamente positiva y radialmente no acotada. Y además, con ese valor de parámetros, con ese valor gamma que tenemos aquí también en la derivada, sea suficientemente pequeño como para que los elementos que tenemos negativos en la derivada de la función puedan dominar a todos los elementos que aparecen multiplicados por ese valor gamma dentro del corchete. Y entonces, el análisis de cómo realizar esto, pues lo tenemos con mucho detalle en el manual y vamos a ir a resolver, bueno, vamos a ir más o menos paso por paso para ver cómo lo podemos calcular. Entonces, dijimos, primero, nuestra función h, pues es la que acabamos de definir hace un momento. Si yo les propongo una función que tiene el término cruzado h transpuesto por m por q punto, pues entonces la derivada de esa función es lo que previamente calculamos. De este último valor es de donde vamos a tener el término con la negatividad que necesitamos para la derivada de nuestra función de energía. Los términos que debemos de dominar son todos estos términos de aquí. Bueno, este último término no lo dominamos, ese término al poner la ley de estimación de parámetros lo eliminamos. De tal manera que nuestra función de energía total, pues ahora va a estar dada por la energía cinética, la energía potencial en el resorte, la energía potencial en el término cuadrático del error de la estimación y un término cruzado entre el error de posición con la velocidad. Entonces, primero, siguiendo los pasos que nosotros tenemos aquí en el manual, vamos a poder observar que, vamos a poder calcular que si gamma es menor que la raíz cuadrada que p entre el valor m2, es la cota superior de la matriz de inercia. O sea que nosotros tenemos que asumir que la matriz de inercia está acotada por M2. Y eso es cierto para muchos robots, para la mayoría de robots. En particular, para los robots con articulaciones de revolución, eso es cierto. Existe un valor M2 de tal manera que es la cota superior de la norma de la matriz de inercia. Entonces, ese valor M2 es precisamente la cota superior de la matriz de inercia. Si gamma es un número más pequeño que la raíz cuadrada de p entre M2, pues entonces la función
de energía va a ser una función estrictamente positiva y radialmente no acotada con respecto a la velocidad, el error de posición y el error de estimación de parámetros. Ahora, cuando tenemos la derivada, ya lo vimos en las notas anteriores que hice, vamos a tener negatividad con respecto a la velocidad, negatividad con respecto a la posición, y luego, si nosotros elegimos la ley de estimación paramétrica de tal manera que se haga cero este término entre paréntesis, pues entonces vamos a tener que dominar con aquellos valores negativos todos estos valores de aquí que no sabemos qué signo tienen, pero para los cuales podemos encontrar cuáles son las cotas superiores de esos valores que tenemos allí. Entonces, una vez que nosotros fijamos la ley de estimación paramétrica como esto, pues nos queda que la derivada de la función de energía satisface esta ecuación que acabo de cuadricular en rojo. Ya tenemos negatividad en lo que nos interesa, en la velocidad y en el error de posición. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es dominar los otros términos que dependen de la constante gamma. ¿Para qué? Para trabajar con la idea que si hacemos que gamma sea suficientemente pequeña, pues entonces la podríamos dominar con los términos negativos de la velocidad y negativos del error de posición. Y entonces, para ello, pues hacemos uso de todas las cotas que están bien definidas aquí en el manual y que por favor tienen que ir a verlas con todo detenimiento para poder llegar finalmente a esta desigualdad de aquí. Esa desigualdad de allí es extremadamente importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden observar que si nosotros somos capaces de hacer que este paréntesis sea positivo y que este paréntesis sea positivo, pues entonces esta función ya va a ser negativa semidefinida. ¿Por qué? Pues porque tenemos algo negativo multiplicado por algo positivo, multiplicado por algo positivo, pues eso va a ser negativo. Si tenemos algo negativo multiplicado por un paréntesis que va a ser positivo, multiplicado por esta cosa cuadrática que va a ser positiva, pues entonces este término va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a tener negativo semidefinido. ¿Por qué semidefinido? Pues porque no podemos tener negatividad con respecto al error de estimación paramétrica. Visto como estado, no podríamos tener negatividad en el estado completo. No podríamos tener negatividad con respecto a, por ejemplo, x3. Si definimos x3 que sea igual a el error en la estimación paramétrica. Entonces, esta función es negativa semidefinida, no puede ser negativa definida. Entonces, con esto en mente, pues ya está fácil ver que el primer paréntesis va a ser estrictamente positivo, obviamente. Si P menos D por C entre 2, en donde C es una constante a definir, es estrictamente positivo. Por lo tanto, si nosotros fijamos que esa constante C sea estrictamente menor que 2P entre D, en donde P y D pues son las ganancias proporcionales y derivativas, pues entonces ese paréntesis ya es positivo. Ahora, para poder lograr que el otro paréntesis sea positivo, pues lo que tenemos que hacer es que D menos gamma, que multiplica a M2 más KC más D entre 2 veces C. Recuerden, C es una constante que tiene que satisfacer esto que está cuadriculado en rojo. KC es una constante estrictamente positiva, en donde KC es la constante de la cota superior de la matriz de Coriolis. Recuerden, la matriz de Coriolis tiene la forma, admite la cota KC por la norma de Q punto. Entonces, este valor KC es la cota de la matriz de Coriolis. Entonces, el paréntesis, el paréntesis más grande va a ser estrictamente positivo si estos números son estrictamente positivos, y esos números estrictamente positivos
pues no implican otra cosa más que gamma sea estrictamente menor que D entre M2 más KC más D entre 2C. Por lo tanto, recuerden, necesitamos que gamma sea estrictamente más pequeño que la raíz cuadrada de P entre M2 para que la función sea estrictamente positiva. Y ahora necesitamos que gamma sea estrictamente menor que estos valores para que la función sea, la derivada de la función sea negativa semidefinida. Por lo tanto, gamma tiene que ser un número que sea más pequeño que el valor más pequeño de la raíz cuadrada de P entre M2 o D entre M2 más KC más D entre 2C, en donde C es un valor que es estrictamente más pequeño que 2P entre D. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si P y D fueran 1, pues entonces C tiene que ser estrictamente menor que 2. Por lo tanto, C, por ejemplo, puede ser 1. ¿De acuerdo? Y entonces si tomamos C igual a 1, pues entonces nuestra siguiente condición de estabilidad, para estabilidad sería gamma estrictamente menor que el valor propio más pequeño de P, pero vale 1, por lo tanto raíz cuadrada entre 1 entre M2, coma, D, pero D vale 1, entre M2 más KC, lo que valga KC, más 1 entre 2 por C, pero C dijimos que vale 1, C la vamos a poner en 1 y D vale 1, por lo tanto más un medio. Y entonces gamma tiene que satisfacer esta desigualdad que está escrita aquí, por ejemplo, para el caso P y D igual a 1. Ustedes fijan las ganancias proporcional y derivativas, y cuando ustedes fijan las ganancias proporcional y derivativas, tienen que elegir una constante C. Cuando eligen esa constante C, pues entonces tienen que ir y verificar cuánto vale gamma. Para que ustedes sepan cuánto vale gamma, tienen que saber cuánto vale M2, tienen que saber cuánto vale KC. ¿Por qué? Pues porque si ustedes no saben cuánto vale M2 y no saben cuánto vale KC, pues entonces no van a poder fijar gamma. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber cuánto vale M2 y saber cuánto vale KC. Una vez que tenemos eso, pues entonces aseguramos que este paréntesis es positivo, que este paréntesis es positivo, y ya tenemos que esta función es negativa semidefinida. Y entonces, como el lazo cerrado es autónomo, podemos utilizar la Salle para probar que el equilibrio en donde x1, recuerden, x1 le estamos poniendo lo que sea igual a q tilde, x2 igual a q punto y x3 igual a phi tilde. Bueno, pues el punto de equilibrio x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a todas las posibles soluciones que tienen la forma regresor por x3 igual a 0, es globalmente asintóticamente estable. Y entonces el controlador, pues es algo muy simple. El controlador está dado por esto. Observen que este es otra vez un controlador PID no lineal. ¿Por qué? Porque para poder encontrar cuánto vale la estimación de los parámetros, necesitamos hacer la integral de esta función de aquí. Y entonces ahí es donde está el término integral. Y es un término integral de algo no lineal. Entonces, este es un controlador dinámico, obviamente. El controlador pasado también era un controlador dinámico. Y les decimos adaptables porque en línea están adaptando unos parámetros. Para el controlador del video anterior adaptamos los parámetros o encontramos los parámetros de todo el modelo dinámico. Y para este controlador se encuentran solamente la estimación de los parámetros del vector de gravedad. Y para que funcione, para que el equilibrio sea globalmente y asintóticamente estable, tenemos que asegurar que estas dos condiciones de aquí se satisfacen. Si logramos eso, logramos resolver nuestro objetivo de control. Lo siento por comentárselos hasta el último video, pero ojalá hayan leído el manual. Y al final de cada controlador tengo una nota histórica de tal manera que les digo en dónde fue propuesto el controlador que se está desarrollando y algunos otros datos sobre este controlador. Por ejemplo, el controlador, este controlador 8.8 es el controlador sin incertidumbre, fue propuesto en 1991 por Tomei.
El controlador adaptable fue propuesto en 1993 por Rafael Kelly y, por ejemplo, si no tenemos mediciones de velocidad y no estamos trabajando con robots que tienen actuadores ideales, o sea que los actuadores se pueden saturar, pues entonces la extensión al caso con velocidades no medibles y al caso cuando los actuadores no son ideales, lo tenemos en el artículo de Juanita López Araujo y Arturo Zavala Río que publicaron en el 2013, que está puesto en la referencia número 8. Ya les había comentado que, por favor, si ustedes quieren ir a investigar la bibliografía y no pueden tener acceso a ella, por ejemplo, si ustedes quisieran ver cómo es la solución para el caso adaptable solamente del vector de gravedad con saturación y sin medición de velocidad, pues este es el artículo que ustedes tienen que ver. Si ustedes no tienen acceso a este artículo, por favor díganme y yo con todo gusto se los puedo pasar. Pero no solamente a ese, a todos los artículos referenciados en este trabajo, con todo gusto les puedo pasar los artículos y les puedo dar la referencia de los libros que están referenciados aquí. Entonces, con esto terminamos todos los controladores de regulación. Les agradezco mucho su atención. Los siguientes videos y el siguiente módulo tienen que ver con la solución del problema de seguimiento de trayectorias. Lo siento. Recuerden, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para resolver el problema de control de posición, en el que la velocidad deseada vale 0. Por lo tanto, la posición deseada es una constante. En el siguiente módulo vamos a trabajar con el control de posición y de velocidad a la vez. O sea, el control de seguir una trayectoria que tiene una velocidad deseada. ¿De acuerdo? Y allí vamos a ver 3 controladores diferentes. Entonces, pues nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día. Hasta luego.